Tengo una ventaja sobre ustedes. El olor a jazmín no lo van a poder sentir. Ya en la recta final, apenas a 2 domingos del gran balotaje tan esperado entre Sergio Massa y Javier Milei. Una nota rapidita para analizar qué implicaría una victoria de Massa o una victoria de Milei. Partamos de una base. Sergio Massa llega al balotaje como el favorito. ¿Por qué digo que Massa es el favorito? Bueno, alcanza con mirar los números de la primera vuelta de la provincia de Buenos Aires, donde podemos ver de que Sergio Massa obtuvo una buena diferencia, sacó un 44% y también obtuvo una victoria Axel Kicillof. La oposición dividida, y esto, si comparamos con 2015, donde también estaba el escenario de un tercer espacio que había quedado afuera, casualmente era gran protagonista de aquella elección Sergio Massa. El Frente Renovador con ese 20% había quedado afuera y es el que le terminó dando la victoria a Mauricio Macri en el balotaje, ya que una buena porción de esos votos se pasaron en el balotaje a Cambiemos, lo cual no ocurrió en la provincia de Buenos Aires. Si vemos los números, se puede apreciar rápidamente que alrededor del 60% de esos votos obtenidos por el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires fueron a la lista en aquel momento protagonizada por Daniel Scioli del Frente para la Victoria. En la medida que no aparezcan evidencias sobre la competitividad de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, en aquel momento Macri logró un score muy bueno, 49% en el balotaje versus 51% Scioli. Y hago foco en la provincia de Buenos Aires porque es el distrito decisivo. En la medida de que Sergio Massa consiga una diferencia significativa, yo diría de 5 puntos para arriba, es muy difícil contrarrestar eso, salvo de que Milei tenga scores récords en las provincias grandes del interior. Y sobre todo ahí hago foco en la mía, en particular en Córdoba, donde tenemos que hablar, tanto en Córdoba como en Santa Fe como en Mendoza, de pisos del 70% para arriba, y bueno, también ahí no descuidaría y tendría un foco de especial atención sobre la provincia de Tucumán, que precisamente en la primera vuelta Sergio Massa consiguió revertir el resultado obtenido por Javier Milei ganando Tucumán en la primaria. Ese es un dato importante. Después sabemos de que Milei, a diferencia de Macri en aquel balotaje, ha logrado hacer pie en provincias del norte, donde no entró nunca Cambiemos ni Juntos por el Cambio, así como en provincias del sur. Ahí menciono en particular Misiones, Salta y Jujuy en el norte, San Juan en Cuyo y después en el sur, Chubut y Neuquén. Pero más allá de eso, son números chicos, inclusive las provincias grandes del interior también respecto a la provincia de Buenos Aires. Cualquier fuerza política que obtenga una ventaja decisiva en la provincia sigue siendo la favorita para ganar el balotaje. Es muy difícil de contrarrestar la potencia electoral de la provincia de Buenos Aires. Así que en la medida de que en estos próximos días, que son los días valederos, tenemos que tener en cuenta que la tendencia en todas las elecciones, eso se está verificando también a nivel internacional, es que los electorados terminan tomando decisiones sobre la fecha.
Entonces cualquier encuesta que veamos hoy no tiene mucho valor. Y ahí el desafío, más allá de que la aritmética está a favor de Milei, cuando yo digo que Massa es favorito, es más bien por el hecho de liderar una fuerza política amalgamada. Lo de Milei es una gran incógnita, a ver cómo se pueden juntar, agregar esos votos divididos entre un 30% de Milei, que se sabe son duros, los ha obtenido tanto en la primaria como en la primera vuelta, pero a ver cómo se componen y se agregan estos datos con los de Juntos por el Cambio. Ahí la salida de la cancha de Macri es un garante importante de que este traslado se pueda hacer, pero esto es una aventura. El nivel de imagen de Macri es distante de aquel de las elecciones de 2015 e incluso respecto al de 2019, donde Macri, después de una elección primaria que había perdido por unos 15 puntos versus Alberto Fernández, pudo pegar una fuerte remontada en esa campaña del sí se puede. Justamente lo que hablamos ahora es en qué medida, esa es la gran duda, en qué medida puede Milei reflotar una campaña con la mística de aquella. Es decir, una campaña que genere, además de la movilización de sus votantes propios, que deben estar bastante confundidos, su base juvenil con este acercamiento con el macrismo. No nos olvidemos de que Milei y su gente hablan de las fuerzas del cielo y precisamente los estigmatizaban a los macristas como los viejos meados. Bueno, esta fusión entre las fuerzas del cielo y las fuerzas del meo eso se va a poner bajo prueba en este balotaje, a ver en qué medida no hay una dispersión de aquellos votos que en una de esas pertenecían más bien a Rodríguez Larreta, en qué medida no se van para la lista de Massa, e inclusive si los propios votos de aquellas franjas más duras, más macristas, donde Macri y Patricia Bullrich pueden tener una buena imagen. Algunas simulaciones hablan de un 70% de esta base que se trasladaría a Milei. Hay que ver en qué medida esta base se traslada íntegra y estos votantes por ahí confundidos, desalentados, no terminan siendo un fin de semana largo por optar de escaparse a la costa, de irse a la sierra o simplemente de disfrutar la bellísima ciudad de Buenos Aires con este clima primaveral y las flores que están saliendo por todos lados. En cuanto a implicancias de la victoria de uno o de otro, bueno, no solo depende de la victoria, sino de qué tipo de victoria. Vamos a la hipótesis Sergio Massa. En el caso de que se termine verificando lo más posible de darse su victoria, es que esta victoria esté apoyada sobre todo en los votos de la provincia de Buenos Aires, que le permitieron pegar una remontada en la primera vuelta y obtener este 37% versus el 30% de Milei. En la medida de que esta victoria de Massa esté apoyada, pero fundamentalmente un 70, un 80% en la provincia de Buenos Aires y no en la recuperación o en la penetración de Massa en provincias más hostiles tradicionalmente para el kirchnerismo, como podría ser, bueno, la propia ciudad de Buenos Aires, ni hablar Córdoba, capital nacional del antikirchnerismo, y otras como Santa Fe y Mendoza. Bueno, en la medida de que la eventual victoria de Massa esté apoyada sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no podemos esperar más que un cambio de liderazgo, un relevo de guardia dentro del mismo régimen kirchnerista.
Si Massa gana con estos votos, bueno, son los votos. No tengo encuestas en la mano, pero si uno fuera a encuestar esas franjas electorales de la provincia de Buenos Aires, sobre todo apoyadas en el conurbano, son los lugares donde Cristina tiene un muy buen nivel de imagen e inclusive que explican la reciente victoria de Axel Kicillof, que retuvo la gobernación de la provincia con muy buenos números. Así que en la medida de que sea una victoria ajustada y sobre todo explicada por la provincia de Buenos Aires, no podemos esperar más que un relevo de guardia o de mando dentro del mismo régimen, con una Cristina con un papel muy importante en cuanto al sostén y al rumbo de esta nueva etapa del gobierno después del fracaso estrepitoso de esta aventura de los Fernández, de ir Cristina por detrás y tener a Alberto Fernández como presidente vicario. Por otra parte, de darse una victoria amplia de Sergio Massa, que no esté apoyada exclusivamente sobre la provincia de Buenos Aires y que muestre un buen nivel de penetración, aunque en ningún caso se puede esperar que gane, pero sí que tenga un nivel de penetración por ahí superior al 35% en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza. Bueno, en la medida que ocurra eso, ahí vamos a ver si quizás una nueva etapa donde no solamente hablemos de un relevo de guardia o de un cambio de liderazgo, sino donde Massa estaría empoderado desde el día 1 para poder meter mano y para producir en el extremo un relevo, un takeover hasta agresivo. Hablando mal y pronto, meterla a Cristina en cana, tras las rejas, de frente mar, de una. O algo que sería equivalente a eso, que es directamente hacerle una oferta como la del Padrino, que ella no podría rechazar. Irse a alguna representación, a algún organismo internacional, ir a dar conferencias o lo que fuera. En la medida de que Sergio Massa obtenga una victoria holgada, bueno, ello va a implicar una toma de control inmediata de todas las palancas de esta experiencia, de este armado de Unión por la Patria. Seguimos analizando en la misma hipótesis, victoria de Sergio Massa. Bueno, respecto a la oposición vamos ahora. También va a depender de si es una victoria ajustada o holgada. Si es una victoria ajustada, que termine un balotaje 51-49 o 50,1 a 49,9, bueno, ahí vamos a seguir un poco en este escenario que hay un periodista de la Izquierda Diario que sacó un libro, Fernando Rosso, hace poco, que es en esta suerte de empate hegemónico que tenemos hace tiempo, que son dos espacios, dos coaliciones políticas sin capacidad para imponerle agenda, políticas, estilo. Esto sería en el escenario de una victoria ajustada de Sergio Massa. En ese caso, ello requerirá mucha cintura política, negociación, agendas comunes, y ahí sería más válida que nunca esta idea que está planteando Massa, que más bien es marketinera. Yo no la veo de posible realización en la práctica, que es de un gobierno de unidad nacional. Eso es muy difícil porque siempre las partes y sobre todo muchos de esos componentes que por ahí queden afuera, por ahí van a preferir apostar un futuro, como podría ser la Unión Cívica Radical o algunos espacios liderados por gobernadores del interior, como el reciente gobernador electo Martín Yarlora. Van a apostar seguramente a turnos siguientes y no tienen los incentivos ni por qué poner la cara en un eventual gobierno de unidad nacional. Vamos al otro escenario, victoria de Milei. Bueno, ahí también
tenemos que hacer dos hipótesis. Una que tiene que ver con una victoria ajustada como la que estaba recién planteando con Massa, que termine siendo un balotaje 50,1 a 49,9. Bueno, en ese caso vale lo mismo que para Massa. No le va a quedar otra a Milei, sobre todo ahora con el apoyo, la sponsorización de Macri, que de ninguna manera se puede plantear más allá de las chicanas en términos de estos memes que aparecen que dicen como que el gato se comió al león. No hay nada de eso porque es una coalición que se está planteando con una paridad de fuerzas de entrada. Y digo coalición, eventual coalición, pero donde Milei ha llegado a sentarse con Macri con nada más y nada menos que el 30% de una base electoral que lo sigue dura y que lo acompañó tanto en la primaria como en la primera vuelta. Así que dista de ser aquel Alberto que se sentó con Cristina solamente con el voto de Dylan o bueno, el propio Sergio Massa en ese momento, que era el otro socio, iba rumbo a una elección donde no iba a sacar más del 5% de los votos. Tampoco se puede comparar con la experiencia de Macri en 2015, donde sus socios de Cambiemos, la coalición cívica y el radicalismo en la primaria no alcanzaron a sumar agregados del 3% entre Ernesto Sanz, la eterna Esperanza Blanca y Lilita Carrió. Así que no es lo mismo. Pero digo, en este caso, si es una victoria ajustada, seguramente iremos a una hipótesis parecida a la de Massa. Mucha cintura política, mucha negociación. El propio Juntos por el Cambio es quien le estaría proveyendo a Milei toda una base de 6 gobernadores nuevos, su capacidad legislativa, pero de todas maneras, Juntos por el Cambio ha retrocedido mucho en el Senado, así que en cualquier caso el signo de la nueva gobernabilidad va a tener que ver con espacios políticos que tienen pedazos de la gobernabilidad en su poder, así que yo creo que de ninguna forma podemos pensar, al menos que del día 1 se construya un liderazgo o un espacio político arrollador, porque nadie tiene esas capacidades. Por supuesto, si las construye con el tiempo, en espejo a lo que ocurrió con Néstor Kirchner en 2003, que llegó con el 22% de los votos, esto es diferente, pero bueno, tendrá que construir gobernabilidad y capacidades con el tiempo, y bueno, eso dependerá mucho también de cómo le va con la economía. Néstor Kirchner pudo hacer pie y hacer un takeover agresivo del Frente para la Victoria en su momento, aplastando al dualdismo en 2005, porque tenía una economía que ya estaba en fase de recuperación en la experiencia de Duhalde con Labaña después de la caída de la convertibilidad, y después hablamos de 5 años entre 2003 y 2007 creciendo prácticamente al doble dígito. Entonces, en la medida de que alguien tiene crecimiento económico y tiene una billetera vigorosa, eso le permite construir una hegemonía. Eso no está a la vista. Venimos de un estancamiento ya prácticamente de 12 años de la economía, con el poder político atomizado, fragmentado, así que fantasear con hegemonías hoy, al menos desde el día 1, es imposible en cualquier caso. Ahora bien, si Milei obtiene una victoria más amplia, como la que recién estaba analizando en el caso de Sergio Massa, bueno, en ese caso ello no solo le permitirá, digo, hacia adentro, obviamente que marcaría mucho más la cancha en esta construcción todavía que no se sabe bien qué va a hacer, junto con el ala dura de Juntos por el Cambio, porque en realidad es Macri viniendo con la gente más dura, por ahí en una de esas, esos 16 puntos de los 23 puntos que obtuvo Patricia Bullrich en la primera vuelta, y bueno, expandiéndolo. Inclusive demostrando que por ahí puede seducir
a sus viejos votantes, los veteranos, los viejos meados, de que ese fin de semana no se vayan a la costa o que se vayan a los countries y no vayan a votar. Bien. Bueno, ahí eso le va a dar más envión, no solo respecto a sus socios, para poder conformar un gabinete con más holgura, con más cintura política interna, sino seguramente va a tener un mandato nítido para pararse frente a estas fuerzas que en definitiva siempre Milei las ha representado como parte de la casta o más de lo mismo. En la medida que tenga un mandato nítido, y yo diría de un piso de 55 a 45 para adelante, 60-40, una cosa bien nítida, bueno, ahí va a tener un mandato claro para embestir a la casta. A esto que también no está claro bien qué es la casta, pero bueno, yo creo que tampoco hace falta analizarlo mucho. Es algo, un concepto que por ahí trasciende a la política y no es el hecho de dirigentes en una de esas que se estén perpetuando hace un tiempo, sino también con sindicalistas que están hace tiempo, empresarios que están hace tiempo, todo eso que el kirchnerismo durante años le llamaba el poder real. No podemos pensar de ninguna forma que la casta sean dirigentes políticos que en definitiva tanta gravitación no tienen. Bueno, ahí podemos incluir obviamente a los jueces de la Corte Suprema que parecen ignífugos, incombustibles, a prueba de balas, bueno, cosas de ese tipo, son actores de aquello que siempre Cristina jodía con el poder real, o bueno, me acuerdo en un acto allá por 2013 que hablaba de reunirse con los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota es eso, son distintas formas de aproximarse, yo creo, al mismo concepto que es dueños de la pelota, casta, bueno, en otra época quizás se hablaba de oligarquía, cosas de ese tipo. Bueno, queridos amigos, a seguir disfrutando de estos magníficos días de sol, son los regalos y las bendiciones que nos hace la primavera. Hablando de fuerzas del cielo, bueno, estas son fuerzas del cielo.